En este podcast ya hemos abordado varias veces el tema del suicidio, pero como todas las muertes son distintas, todos los contextos son diferentes y todas las historias tienen algo que dejarnos, invité a Daniela Wiles para que nos contara su experiencia transitando el suicidio de su pareja. En este episodio hablamos de la negación inicial ante la noticia, la gestión de la ira, la culpa y la tristeza. También pusimos sobre la mesa el hecho de cómo podemos desconectarnos de la vida cuando la muerte de alguien que amamos sucede y los retos que deja este tipo de muerte para seguir de ahí en adelante. Te dejo los mejores momentos de este episodio. Tuve dos llamadas. En la primera llamada yo dije, pasó algo grave. Listo. Como que hasta ahí estuve muy tranquila. Cuando ella me dijo que estaba muerto y me decía, está muerto, se mató, no tiene signos vitales, mm, ¿qué te puedo decir que sentí en ese momento? Yo dije, no, esto es mentiras. Pues ella está viendo lo que no es. Entré en una etapa de negación horrible, no hay otra opción que seguir. O sea, la vida te obliga a seguir. A mí me tocó ir a trabajar a la semana como si nada hubiera pasado. Entonces la opción es seguir, con dolor, con tristeza, con lo que sea, pero toca seguir. Yo siento que me desconecté de la vida, pero no me quería morir. O sea, yo quiero seguir acá. Entonces, como que me pegaba mucho eso ahí, como que la vida es tan efímera y tan cortica que entonces si yo en 2 meses me muero, estos últimos meses de vida míos, ¿cómo van a ser? Yo sé que duele. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Dani, gracias de verdad por estar aquí, por estar en este episodio, por querer contarnos tu historia. Yo, como siempre lo he dicho, este podcast de Otro Manual para el Duelo es el espacio de todos, es el espacio de una comunidad que a través de su historia, a través de su testimonio, quiere ser ejemplo y quiere poner un poco su experiencia de vida y lo que le ha pasado al servicio de los demás y darnos cuenta que al final no estamos solos, que al final a todos nos pasan historias difíciles, historias que creemos que solo nos pasan a nosotros, pero la verdad hay más personas allá afuera compartiendo un poco de nuestro dolor. Y antes de iniciar contigo y con tu testimonio, quiero que las personas que también se quieran atrever a contar su situación, su historia, lo que les ha pasado, pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio para que manden su caso y pueda salir también aquí en uno de estos episodios, porque precisamente fue así como conocí la historia de Dani que aquí nos viene a contar. Así que Dani, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias en serio por abrir estos espacios. No, gracias De a ti verdad y bueno, hay muchas, dime. que ha sido un gran apoyo en todo este proceso porque desde el principio hemos hablado y dan gracias, gracias No. por permitirnos estar acá. No, gracias a ti, de verdad. Y siento que este es un tema también que me toca mucho, pues porque claramente el suicidio no es algo extraño, pues porque lo he contado abiertamente, es algo que me toca de cerquita. Entonces, poder escuchar otras versiones, otras formas de pasar este dolor, de pasar este duelo, siempre también como que me hacen como un poquito como de mimito al corazón, porque es también como Sí, no estás sola, somos varias personas las que hemos pasado por esto. Así que iniciamos por el inicio, Dani, de cómo inició esta historia del duelo tuyo. bueno, eso es un tema sensible, como tú lo mencionas, yo creo que nos sentimos como muy solos, pero bueno, mi novio se murió el 1 de julio del 2023, fue un suicidio, fue un caso pues muy extraño la manera en cómo se murió. Yo creo que esto es importante mencionarlo porque de lo raro que es, muchas personas desconocemos, pues yo ya lo conozco porque lo vi, pero muchas personas desconocen de la forma en que él se murió, que es posible morirse. Seguramente para otras personas va a ser muy obvio, pero para muchas no lo es. Él se intoxicó con hielo seco, entonces pues colocó en su habitación unas cantidades grandes de hielo seco y eso genera pues como ya un montón de cambios físicos que generan pues la muerte. Entonces me parece importante mencionarlo porque si es un tema real,
un tema que se puede presentar y que no es tan común. Entonces todo el mundo está acostumbrado a otro tipo de muertes por medio de suicidio. Entonces, como para empezar por ahí, todo empezó, 1 de julio del 2023 fue la muerte, pero todo empezó el día antes. Él empezó pues como a hacer todo unas 10 horas antes aproximadamente. Sí, unas semanitas antes él se alejó un poco pues de mí, entonces fue una semana diferente que creo que fue la única señal que él mostró, porque todo el mundo habla sobre señales, sobre qué mostró, qué pasó y realmente pues yo siento que como que justo en este caso de mi vida no hubo pues como señales que mostraran como más allá. Ya, el viernes antes de morirse nos vimos, fue el último día que lo vi, fui la última persona que lo vi con vida. Entonces eso empieza a cargar también un montón de cosas. Nos vimos el viernes, pues pasamos como hasta las 12:30 de la noche juntos aproximadamente. Y al sábado la mamá me llama, cosa súper extraña, pues porque por teléfono usualmente no hablaba con ella. Yo le estuve escribiendo a él en la mañana y no le llegaban los mensajes. Entonces de ahí pues como que sí me alerté, me pareció muy raro, pero como que asumí, está dormido, esperemos que se despierte porque eran eso de las 9 de la mañana. Cuando vi la llamada de la mamá, ya dije, fue madre, pasó algo. Le contesté, simplemente la llamaban de la portería, pues que habían sentido como algo extraño. Ella llegó, a los 5 minutos aproximadamente me llama, que él estaba muerto. Y ahí empezó todo. Se desencadenó pues como todo lo que ha pasado un año atrás. Ok, en ese primer momento, Dani, que claro, la gente dirá como, "But duh, es obvio lo que se siente, pero también en medio de que todas las personas asimilamos muy diferente, no solo el dolor, sino también el shock, las noticias, el impacto de las noticias. Cuando recibes esa primer llamada, ¿qué es lo primero que se te cruza por la cabeza? ¿Pensaste de una en un suicidio? ¿Pensaste en un accidente? ¿O qué se te pasó en ese momento? Pues tuve dos llamadas. En la primera llamada yo dije, pasó algo grave. Listo. Como que hasta ahí estuve muy tranquila. Cuando ella me dijo que estaba muerto y me decía, está muerto, se mató, no tiene signos vitales, mm, ¿qué te puedo decir que sentí en ese momento? Yo dije, no, esto es mentiras. Pues ella está viendo lo que no es. Entré en una etapa de negación horrible. Yo decía, ya me está viendo lo que es. Yo le decía, llama a una ambulancia porque esto no puede estar pasando. Entonces yo creo que mi primera sensación fue, algo muy grave pasó, pero no está muerto. Le dije, se cayó, se dio un golpe, se cayó en el baño, tuvo un accidente, pero en ningún momento, pues, yo de hecho cuando llegué, pues yo buscaba encontrar a alguien vivo, accidentado, pero alguien vivo, no muerto. Entonces es muy difícil llegar y encontrar la realidad. Sí, y sobre todo que realmente uno no está preparado como para ver esos escenarios. Uno, siento que de esa misma palabra que decías, de esa misma negación o de ese mismo shock inicial, te imaginas cualquier escenario menos el que te vas a encontrar, ¿cierto? Entonces Sí, por eso creo que total, es como tan el golpe para uno. total. De hecho, yo decía como que al menos alcance a verlo cuando se lo lleven en la ambulancia, pues quiero verlo si está bien, la magnitud de la situación. Y no, era otro panorama el que me encontraba, que me estaba esperando. Total. Pasa ya este momento, ¿cierto? ¿En qué Ujú. momento como que ya se dan cuenta, les dicen o confirman que realmente fue un suicidio? ¿Y qué pensaste cuando te enfrentaste a esta palabra? Bueno, la mamá inmediatamente asumió que era un suicidio, ella fue la que lo encontró. Entonces, yo cuando entré a la habitación, yo vi pues como todo el escenario. Para mí se me nubló todo, yo solamente lo vi muerto y eso fue lo único como que me llegó. Eh, entonces yo inmediatamente yo no me di cuenta que fue un suicidio y realmente no recuerdo el momento justo cuando me di cuenta que fue un suicidio. Pero ya pues como analizando como que la reacción fue muy difícil, muy difícil. Son demasiadas cosas, o sea, yo lo vi ayer, ¿qué pasó?
no me di cuenta en qué momento, pues fueron demasiadas cosas. Empieza una culpabilidad impresionante que ahora digo, sé que no es mi culpa, lo reconozco, pero justo en ese momento, o sea, la culpa fue lo primero que, culpa y como desorientación de eso, como esto es una pesadilla, esto es la realidad, qué está pasando, como que un suicidio, qué estaba pasando, en qué momento planificó todo, si pasábamos la mayor parte del tiempo juntos. Entonces, no recuerdo muy bien en qué momento, como que mi cerebro dijo fue un suicidio, pero sí recuerdo mucho cómo me sentí. ¿Y cómo te sentías en ese momento? Como, claro, digamos que hay una sensación, no cómo te sentías, porque pues no lo Ajá. dijiste con esta sensación de culpabilidad, pero cómo hiciste en ese momento para, porque es una mezcla, no sé si te pasó, que es una mezcla como entre culpabilidad, lo que pude hacer, lo que quizás me faltó para que no lo hiciera, las señales que no me di Ujú. cuenta, pero a la vez es como una mezcla como de rabia, como de por qué lo hiciste, por qué como que no avisaste, por qué no alzaste la mano, es una Sí. mezcla como de los dos. No sé si te pasó y cómo hiciste en ese momento para, pues como para vivir estas emociones que estaban ahí como surgiendo. De hecho, todavía me da rabia, porque hay algo que siempre pienso y es como tu vida valía más que cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero entonces como que una parte de mí era con culpa y con rabia, pero la otra parte decía, yo siempre acepté como él fue, siempre acepté sus decisiones, entonces era como, o lo estoy aceptando o tengo mucha rabia de que lo haya hecho. Entonces era por momentos, pero sí me daba demasiada rabia porque no hablaste, no lo escuché, o mis problemas fueron mayores que los de él y por eso no los mencionó, no confía en mí. O sea, llegaban un montón de cosas negativas que no ayudaban. Y todo era malo, todo absolutamente era malo. Sí, es que se Es, vuelve como una espiral. Entonces uno empieza ajá, como con un sentimiento por ejemplo, con la culpa, y esa culpa como que empieza y uno se va hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro, horrible. porque entonces empieza uno a sumarle como cosas hasta Ajá, que al final se termina uno creyendo el, el responsable de que algo faltó para que esa persona hiciera lo que hizo, sabiendo que ya tiempo después uno lo puede ver, no sé si te pasa pues sí, en este hito que has experimentado, que ya después uno lo ve y uno dice, no hay nada que yo hubiera podido hacer no hay para nada, impedírselo, porque no hay también pasan muchos absolutamente nada. casos, total, pasan muchos casos en los que son personas en los que van a terapia, se les ayuda todo, pero hay un punto en el que uno dice como, hice todo, hice todo, hice todo, hice todo, y no fue suficiente. Sí, no, yo siento que en este caso no había nada que hacerlo en cualquier momento, en la manera en cómo ejecutó todo, yo siento que en cualquier momento hubiera podido pasar. Todo fue así súper calculado, entonces ya ahora lo entiendo y acepto que no estaba sobre mi control, pero en ese momento obviamente había demasiada rabia porque fui la última persona que lo vio, porque vi las neveras, entonces al principio soñaba con las neveras y no podía ver neveras en un plan familiar porque me llevaba a ese momento, ya como que lo manejo, pero había demasiada culpa. En este año, como post Ajá. este momento, ¿crees tú cuáles han sido como esas herramientas que tú crees que te han ayudado a gestionar un poquito mejor esa culpa que queda muchas veces para las personas que somos pues como dolientes de Dolientes, un ajá. suicidio, ajá, que somos dolientes? ¿Qué crees tú que te ha servido un poco para gestionar ese sentimiento de culpa tan grande que queda? Claro, yo creo que lo primero es terapia. O sea, yo siento que, o al menos en mi caso, uno solo de un duelo por suicidio no sale. Es demasiado difícil porque aparte es la muerte, llega información después que uno empieza a atar cabos de, ah, por esto pudo haber sido, y constantemente llega información. Entonces, siento que lo primero es terapia. Eh, no sé, y es como ya el proceso, como de entrar en esa aceptación de que definitivamente no había nada que hacer y que pues
creo que desde la posición de cada uno, de cada doliente que ha habido por suicidio, cada uno sabe qué hizo y qué no hizo dentro de su rol. Y a mí me sirvió mucho pegarme de que pues fue una relación muy bonita que hicimos todo como por el otro, entonces como que no es que haya faltado, es que simplemente así tenía que ser. Y hay algo como más poderoso y supremo para que controle esto y no estaba sobre mi control controlar la situación. Total. Hablando ya pasando un poco como más hacia al lado tuyo, Ajá, siento que estas son cosas precisamente porque uno se cuestiona tanto, se pregunta, me faltó algo, no fui suficiente, esto, lo otro, ¿cierto? Como dentro de esa misma sensación de culpabilidad y de lo que a uno le faltó, que como tú le decías, es esa necesidad de control también, pero digamos que ya cuando te enfrentas de nuevo como a esta soledad de estar sin él, de tener pareja, ahora no tener pareja, ajá. ¿cómo hiciste, o no sé si hubo como cierta reconciliación contigo también para decirte, ya está, esto pasó, pero me puedo, no porque esté sucediendo en este momento, sino porque Ajá, siento que tiene que haber como una reconciliación con uno para uno decir, no, listo, me siento bien para estar con mis amigos, me siento bien por si el día de mañana me habla una persona, por si algo pasa, siento que tiene que haber demasiada reconciliación con uno para uno dejar de ser el culpable y sobre todo para uno volverse a sentir como bien con todo lo que involucra el estar bien, tanto en el exterior como en lo físico como en ajá. lo interior. No, es que es demasiado difícil porque a mí me costó mucho como volver a la vida, o sea, como, y yo empecé a hacerlo, empecé a salir, empecé a ir a planes familiares, pero yo no estaba ahí. Yo me incomodaba, me quería ir, se me acababa la batería social rápido. Era una sensación de, porque todo el mundo está feliz sabiendo que se fue alguien tan importante, o sea, y me daba durísimo. Yo era como, fue pucha, porque la gente se está riendo y siguiendo la vida como si nada hubiera pasado y a mí la vida se me paró. Pero es que la vida sigue, la vida sigue. Pero al principio me daba rabia ver la gente bien, me daba rabia que todo el mundo estuviera contento. Entonces como que reincorporarme a esos espacios fue muy difícil. Creo que soy muy afortunada porque conté con personas cercanas que me apoyaron mucho, entonces sabían el contexto, entonces no eran planes de rumba, eran planes tranquilos, planes donde yo me sintiera cómoda. Entonces las personas que estaban a mi alrededor me aportaron un montón para que yo me sintiera cómoda en esos espacios y no como en modo fiesta, modo celebración, sino como ven y nos podemos reunir y podemos disfrutar de otra manera. Pero fue difícil y todavía cuesta. Es como una sensación de culpabilidad por volver a ser feliz. Total, ya te iba a decir Ajá. eso, es como esa sensación de culpa que a uno le queda por volver a estar feliz, porque entonces ahí uno piensa, pero es que él podría estar acá, podría estar compartiendo No, es esto, que podría estar divirtiéndose. Y por eso mencionaba la palabra reconciliación, porque siento que es como uno decir, hay un dicho que creo que es de una canción, no sé, lo he visto varias veces por ahí, pero realmente como que no sé a qué pertenece, que dice el muerto al hoyo y el vivo al baile. Yo siento que es muy literal, pero qué dolor cuando nos da pensar que el muerto va para el hoyo y uno es el que se va a quedar bailando. Uno dice como, es que pudiera estar acá y sobre todo en estos casos en los que es por elección no estar. sí, no, es muy difícil. Una amiga que es psicóloga me mencionaba mucho en medio de mis crisis, me decía, es que tú estás gestionando muy bien el duelo de muerte, pero no el duelo de pareja. Ella me decía, son cosas muy diferentes. Entonces, a mí eso me quedó sonando mucho porque yo hasta desde hace muy poco todavía hablaba como si fuera mi pareja actual. Okay. Entonces todavía quería como incluirlo en planes y era como es que no está, y ya no era, y no era solamente como es que se murió alguien, sino que es que no está mi pareja, no está ese rol. Entonces también es muy difícil porque son un montón de planes que se quedan sin gestionar. Entonces, aparte es lidiar con un duelo por suicidio, aparte no tener tu pareja con la que tenías un montón de planes. Total. Y Entonces me con parece la que que es muy además, difícil seguir así. total, porque además lo que tú decías es también un pedazo que sobre todo uno lo ve mucho en los duelos de pareja, fallece, muere también un pedazo de esos planes, ese proyecto de vida que uno tenía construido alrededor de él. Hace poquito tenía un acompañamiento con una persona
se le había muerto el esposo, pues de causa de enfermedad, pero habían durado 40 años juntos. Y esta mujer me decía, yo no sé qué hacer, no sé quién soy, No, no quiero hacer nada por las mañanas. Claro, porque es una costumbre esa de 40 rutina, claro, exacto, es una rutina de 40 años que de un momento a otro te queda vacía. Así, digamos, en este caso, pues como era una enfermedad, entonces digamos que había como un cierto duelo anticipado, claro. ajá. Aquí es como que de un momento a otro tú decidiste arrebatarme los planes que teníamos, tú decidiste arrebatarme un montón de cosas y ahora ¿qué hace Daniela sin eso? No, fue un hueco enorme. Un hueco de como de reestructurar qué iba a pasar con mi vida. Y yo siento que de hecho como que desde la muerte de él, como que mi vida ha cambiado demasiado. Personas se han ido, otras han llegado, cambios en planes con proyectos. Entonces fue un cambio demasiado brusco en el que yo no estaba preparada y que igual me tocó asumir sin él. Entonces fue muy difícil, muy, muy Que por difícil. eso siento, como lo decías ahorita, que queda un poquito como de rabia, como esa Ajá. rabia de todo lo que me está tocando hacer a mí para poder aprender a vivir sin ti, pues como a son de que tenía que aprender a vivir sin ti. Sí, porque así, porque no lo hablamos. Total. Fue muy difícil. Total. ¿Qué herramientas crees, Dani, que en este primer año, que de todas maneras siento que es demasiado reciente y tú eres demasiado valiente por estar acá contando tu historia, muchas veces, y me ha tocado ver en los acompañamientos cuando tengo las citas, el tiempo es una cosa que nos obsesiona demasiado porque creemos que ya pasó un año, entonces ya, como todavía sigo hablando de él y como todavía estoy llorando, entonces no lo he superado, entonces ya no supe gestionar esto, no supe lo otro, tal. Y han pasado 3 meses y es como yo ya debería estar bien, ya debería estar haciendo esto. No, o sea, es que no, yo siento que no hay una cosa de tiempo, porque esto es un proceso y muchas veces uno los primeros 3 meses no hace nada. Sí, entonces No, ahí eso ya es un son... automático Exacto, impresionante. Ajá. exactamente. Entonces como que tu duelo no empieza ahí, empieza después, cuando lo estás hablando, cuando estás haciendo algo. Entonces, sabiendo y entendiendo que este tiempo igual es como muy corto, como para tener muchas herramientas, porque siento que es un proceso de irlo viviendo día a día. ¿Qué crees tú que te ha ayudado en este momento, además de la terapia como nos contabas, pero para tú volver como a conectarte un poquito con, no, hay planes que tenía que tengo que volver. Hay cosas que Daniela, antes de esta pareja, hacía, había sueños, había planes, había cosas que tenía. ¿Cómo hacer para volver a conectarte con eso? Claro, pues muchas cosas me han mantenido como acá, o sea, como demasiados factores externos. Yo, porque es que también merezco seguir la vida, independiente pues como del dolor que ha pasado. Mi familia ha sido como un motor muy grande porque obviamente la preocupación de ellos todo este tiempo ha sido muy grande. Es como que también ellos me han mantenido como acá, porque a pesar de que la muerte fue por un suicidio, desde que esto pasó, yo siento que me desconecté de la vida, pero no me quería morir. O sea, yo quiero seguir acá. Entonces, como que me pegaba mucho eso ahí, como que la vida es tan efímera y tan cortica que entonces si yo en 2 meses me muero, estos últimos meses de vida míos, ¿cómo van a ser? Yo sé que duele, pero entonces si me voy a morir estos 2 últimos meses, ¿cómo van a ser? Tienen que ser buenos, tengo que salir adelante por mí, por las personas que tengo alrededor. Entonces creo que ha sido como una lucha interna de, hey, si usted no lo hace, nadie lo va a hacer, entonces hay que salir de esto. Y Entonces creo creo, que ahí hay algo muy lindo, Dani, y es muchas veces tenemos, digamos que una vida normal, bien vivida, todo, pero cuando se nos aparece la muerte, aprendemos a usarla como gasolina o como un turbo, como para vivir. Y es muy triste decirlo que solo tenga que ser hasta que algo así nos pasa para uno darse cuenta, pero creo que es por lo mismo. Es porque solo hasta ese momento somos capaces de comprender lo finitos que sí, somos, total. lo efímeros que somos y lo momentáneo y sí, como lo momentáneo que puede ser todo. Sí, Y pues que aprende uno podemos a no vivir, estar.
Ujú. Exacto, y aprende uno a vivir de una manera al límite porque uno dice, ya está, si me puedo morir mañana, ¿por qué no disfrutar este momento? Sí, tal cual. Y también es como una forma de honrarlos a ellos. Ujú. Esto no ha sido desde el principio, o sea, como que de hace unos meses soy como, tengo que honrarlo, o sea, hay que cumplir los proyectos que él tanto me impulsó, que tanto me dijo que había que hacerlos. Es como que, por eso te digo que es un montón de cosas, por mí, por las personas, por él, pues porque no hay otra opción, Caro, no hay otra opción que Total. seguir. O sea, la vida te obliga a seguir. A mí me tocó ir a trabajar a la semana como si nada hubiera pasado. Entonces la opción es seguir, con dolor, con tristeza, con lo que sea, pero toca seguir. Total. Siento, Dani, que en estos casos de suicidio le hacen a uno una invitación muy grande a gestionar la propia salud mental de uno, ¿cierto? Entonces, claro, tú empiezas a ir a terapia, pues porque obvio, quieres gestionar, quieres buscar la manera de integrar este duelo y este dolor y de encontrar como, ¿qué hago con esto que me está pasando? Pero a la vez se convierte ya en una cosa que tú dices como yo no quiero llegar a ese punto, no quiero dejar como que mis demonios me ganen a ese punto. Y uno empieza a ir ya a terapia y a buscar formas de hablar de la salud mental de uno, de poner en voz alta como todo lo que uno a veces tiene aquí, que lo deja acumular. Que me gustaría que nos contaras un poco de eso, de si te ha pasado, de cómo te has reencontrado también a ti en este proceso de duelo. Ha sido muy complicado porque, como te decía ahorita, yo siento que me desconecté mucho. Eh, pero también siento que el nivel de conciencia se aumentó un poco. Entonces he tratado como de pegarme mucho de como de temas más espirituales. Pues como cositas que me alimenten un poquito como el ser. Creo que eso me ha mantenido aquí, como vibrando, pues como acá, como con la vida, creyendo que hay algo más que este plano terrenal. Entonces, es como buscar, pues como que todo el tiempo busco como conectarme con la vida, hacer cosas que he querido hacer, como herramientas que me ayuden a entender un poquito más sobre este tema, porque si no estuviera en una desconexión total. Sí, total. Porque creo que es muy fácil uno caer en ella. Porque uno es como un desazón que uno le encuentra a la vida. Es que es muy Absolutamente normal que todo. nos pase. Ajá. Ujú. Sí, a todo. Por eso decía que es como una invitación a uno, no, como de no llegar a ese punto y uno decir, basta, esto es una alarma para mí. eh, que creo que también es algo muy normal uno sentir. Hay momentos en los que uno realmente dice, no quiero vivir, o sea, no quiero vivir, o sea, este proceso porque es doloroso, porque lo pone a uno como contra las cuerdas, porque es enfrentarse como al, o sea, ya estoy sola, estoy sin ti, y, y siento que uno ahí tiene como 3 segundos muy rápidos de aferrarse a la cuerda como de, bueno, está bien, o sea, me voy por un lado, por un camino diferente al tuyo, que creo que eso es una gran enseñanza. A mí una vez, bueno, como unos años después de que mi papá se muriera, alguien me dijo algo muy lindo y es que generalmente como la forma más linda de resignificar los familiares que se suicidan es como una forma de no repetición, pues como de, mira esto que pasó para que tú no lo hagas. Y creo que eso se vuelve muy lindo porque realmente yo empecé, digamos, este proyecto y todo este tema del duelo y de querer hablar del duelo y de la muerte, precisamente pues porque no quería que a más personas le pasaran lo que o tuvieran que llegar al punto de decidir lo que mi papá decidió o tuvieran que sentir lo que yo en un punto sentí. Sí, yo siento que las personas, o bueno, porque yo en un momento lo creía, uno dice el suicidio, sí, existe, pero uno nunca cree que eso va a pasar tan cerquita y yo creo que a mi círculo social le impactó tanto eso porque era como el primer caso cercano que tenían. Entonces, también siento que no solo impactó a mí, pues como a los dolientes cercanos, sino como a un montón de gente alrededor. De hecho, una amiga muy cercana me decía, ella había intentado suicidarse
tiempo atrás y nos volvimos más amigas cuando pasó este suicidio, me decía, vivirlo de cerca contigo, de cerca de un doliente, me hizo recapacitar y yo no creo que yo vuelva a intentarlo. Entonces fue como, fue pucha, como que al menos el dolor ha valido la pena. Y que ella esté acá, y yo sé que ella va a escuchar este episodio, que ella esté acá es demasiado, demasiado gratificante. Y que haya sido por él o por mí o por el contexto, de verdad que hace que valga un poquito la pena todo el proceso que hemos pasado. Total, total. Que al menos un alma, que yo creo que aquí son varias, ¿sí? Cuando pasan estas cosas, pero que al menos una sola alma se toque por lo que está pasando, creo que también es una forma, pues como de cambiar y de ayudarnos un poco con este problema, que yo creo que también es una temática como de salud pública, ¿sabes? Porque tiene que ver demasiado con salud mental, tiene que ver demasiado con los tabúes, con los prejuicios, con los estigmas que le hemos puesto al suicidio. eh, y sobre todo el saber, hace poquito hablaba con alguien, Dani, y es, muchas veces creemos que el suicidio es como lo tradicional, por así decirlo, que hemos visto. Entonces, pegarse un tiro, ahorcarse, tomarse unas pastillas, tomarse algún líquido, alguna sustancia, ¿cierto? Como lo común, arrojarse de algún puente, de algo de altura. Pero uno, también están estos otros métodos silenciosos, como por ejemplo el que experimentaste tú, que es una cosa que tú dirías, y me encantó que empezaras por ahí, que es algo que uno diría como, ¿qué? O sea, que es esa forma, y sobre todo que también hay otras formas, y es un poco tiene que ver como con ciertos hábitos o con ciertas cosas que hacemos, que por eso se convierten en alarmas. Hace poquito alguien me decía, es que el que se suicida o quien se quiere suicidar no solo es como la decisión drástica. Muchas veces está entonces, por ejemplo, en ciertas adicciones, en ciertas cosas que uno dice, de cierta manera estás matando tu cuerpo, pero poquito a poquito, como que lo estás haciendo de una manera más lenta. Y creo que cuando nos pasan este tipo de cosas o cuando nos toca como esta lección o esta misión o este propósito en esta vida de ser dolientes de esto, creo que uno empieza a ser más consciente de esos pequeños detalles y sobre todo empieza uno a valorar la vida de forma muy diferente, a valorar la salud de forma muy diferente. Sí, total, total. Y de hecho yo siento que desde que pasó esto, como es como si yo quisiera proteger a todos los que están alrededor y que te escucho, pues no estás solo, pero también entiendo que no está sobre mi control si llega a pasar otra situación, pero uno sí Total. quisiera proteger a todo el mundo y que esto no se Sí, volviera a repetir. sí. Uno está más pendiente como de el amigo que te llama y te dice, estoy bien, no estoy bien, necesitamos hablar. Uno está ahí No, como, eso es un dale, no, huequito, eso total, no tengo es excusas horrible. para ti, o sea, No, te sí, llamo ya. sí, Ujú, sí, total. sí, Dani, para ir finalizando este episodio, ¿qué crees, como qué consejos les podemos dejar a las personas que en este momento están experimentando una situación similar, bien sea con su pareja, bien sea con algún otro familiar? ¿Qué consejos crees que le podemos dejar para que sobrelleven un poquito este dolor que es tan difícil como el del suicidio? claro, primero que sepan que no estamos solos, que somos muchos los dolientes que estamos con suicidio y que es un tema que al principio yo no lo reconocía, pero ahora sí sé que al principio me daba pena decir que era un suicidio y sé que la mayoría lo experimentamos porque es un tema demasiado que la gente se alarma, como, como así, tenía depresión, no sé qué. Entonces, primero, que entendamos que no estamos solos. Segundo, que pues que hablemos y no nos encerremos también porque podemos repetir ese mismo patrón. Buscar ayuda, ya sea de psicólogo, amigo, familia, lo que sea, pero hablar del tema porque es una información que todo el tiempo está acá, llegan culpas por acá, tristeza por acá, hay un montón de información que siento que hay que exteriorizarla, entonces encontrar como a alguien con el que puedas mostrarte vulnerable frente a la situación. Eh, no, y pues como aceptar el proceso, porque no hay ni tiempos, ni medicinas, ni un checklist de cómo sentirse o no sentirse, sino permitir vivir el proceso, porque puedo decir que sigue doliendo mucho,
puede llegar la rabia todavía. Entonces que tampoco nos pongamos tiempos, porque a mi vida han llegado personas que me han querido colocar tiempos, como pues ha pasado mucho, no. O sea, el tiempo de cada uno es muy diferente, entonces permitirse sentir en esos tiempos, porque no hay tiempos para uno olvidar ni sentir que no duele a alguien que tú amaste. Entonces, pues siento que es eso, permitirse sentir. Y, pero responsablemente también, no caer como en ese juego de no voy a trabajar, no salgo, sino también ayudarse un poquito, ya sea con las herramientas que quiera, deporte, porque regresar a esas actividades es difícil, pero llega un momento que uno dice, hey, necesito hacerlo. Entonces, como que permitirse, pero también colocar de parte de uno, porque si no, es difícil, muy difícil. Total, total, así es, Dani. No tengo ninguno que agregar porque creo que los agrupaste eh, muy bien. Y finalmente porque es uno el que se ayuda. Yo siempre, por ejemplo, cuando estamos en terapia o en algún acompañamiento, siempre les digo, miren, yo no te voy a dar ni la cura, ni las respuestas, no tengo una fórmula mágica para decirte no te va a doler más. No, ojalá, Porque entonces, ojalá. total, uno te va a seguir doliendo, dos, es un trabajo que tú tienes que hacer. Yo te puedo llamar todos los días y todos los días te puedo dar una frase, un consejo, te puedo decir, te puedo sacar de la cama. Pero si tú realmente no lo quieres hacer, no hay mucho más que yo pueda hacer. Es un trabajo de cerebro, o sea, de uno con su propio cerebro, de uno con su propio corazón, de uno con su propio todo, pues para poder salir adelante. Entonces sí, es escucharse uno y escucharse lo suficiente para saber que incluso esos días en los que uno dice, no, no quiero trabajar, es que no quiero más esto, es que no quiero más lo otro, de todas maneras, a veces toca forzarse un poquito a hacer las cosas para poder salir como de esta bucle de la que hablábamos ahorita. Sí, es un bucle emocional que depende de uno. Total, total. Dani, te quiero dar las gracias de verdad por estar en este episodio, por tener la valentía de contarnos tu historia, que digamos que estar aquí, contar, abrir el Sí, corazón, sí, no es nada fácil. Sé que te estaban ahí sudando las manos, que tenías las manos bastante. frías, pero gracias de verdad de todo corazón. Estás en un proceso lindo, sanador y retador, así que mil gracias por estar acá. No, Caro, gracias. Yo siento que estar acá es parte del propósito de ayudar también. Amén, amén, Porque así es. Y como siempre, dime. que esto tiene que ser más grande que el dolor. Total, Ujú. total. Y a veces sanamos muy lindo cuando estamos en comunidad y cuando, como Muchas tú lo gracias decías, nos y damos cuenta que no estamos solos. sí, sí, muchas gracias en serio por abrir estos espacios. Gracias y gracias No, por todo tu apoyo. no, es con todo el amor y como siempre lo digo, las personas que ven y escuchan este episodio, quédense con lo que les resuene, con lo Ajá, que sirva y lo que sientan que es necesario para el proceso de ustedes y lo que no, simplemente respiren y déjenlo pasar. claro ¿Listo? que sí. Así que gracias Dani nuevamente, gracias a todos los que se conectan, a los que ven estos episodios y nos vemos en un próximo episodio de otro Manual para el Duelo, el podcast.